vamos a hablar de Cozy Fantasy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a recomendaros 3 libros concretamente dentro de esto que ahora se ha puesto de moda que se llama Cozy Fantasy. También vamos a contextualizar un poco porque igual decís, ¿qué narices es el Cozy Fantasy ahora? Que es que no hay manera de enterarse de nada. Bueno, pues va a ser facilito o no, no lo sé, pero vamos a echar aquí un ratillo charlando de esto. Como siempre, antes os recuerdo que si queréis apoyar mi contenido podéis dar un like al vídeo, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos y en la cajetilla de información podéis bichear todas mis redes sociales y también tenéis el enlace a mi Patreon por si queréis apoyar mi contenido todavía un poquito más y encima formar parte de esa comunidad que tiene un montón de contenido exclusivo. Ahora sí, vamos a meternos en materia. ¿Qué es esto del Cozy Fantasy? Bueno, vamos a ver. Que vale que estemos mal de inglés, pero yo creo que esto lo entendemos, porque fantasy no tiene complejidad ninguna, y cozy, anda que no he dado yo la matraca por aquí, así que todas sabéis ya lo que es el cozy. Así que lo juntamos y ¡pluf! ¿Qué sale? Pues una cosa de fantasía, pero que es muy cookie, muy acogedora. Como podéis imaginar, yo que soy tan fan de las cosas cookies, acogedoras, no sé qué, pero que también soy lectora de géneros, que no me gusta, ya sabéis, el tema de ¿esto a qué género pertenece? No lo sé, no, yo necesito o que muera alguien o que haya hadas y vampiros, ¿vale? Entonces, todo esto pero con cozy, siempre bien. Así que yo en cuanto oí este nombre dije, a mí me viene bien esto. El primer libro con el que yo me familiaricé con esto del Cozy Fantasy, que fue cuando se empezó a usar este término también fuera, según lo que yo sé, que a veces tampoco es mucho, pero yo creo que por ahí van los tiros porque esto es un término realmente muy moderno, o sea, esto no es como el Cozy Mystery que dices, aquí en España no lo conocíamos y estamos aprendiendo, pero a ver, fuera llevaba 1.000.000 de años ya esto, escribiéndose, vendiéndose, no, el Cozy Fantasy no, tampoco se usaba esto fuera, está siendo como una revolución, en Estados Unidos es donde ha empezado a oírse y ahora que las cosas llegan como mucho más rápido, pues nos ha llegado rapidísimo. Y además que como está dentro de la fantasía, que las cosas siempre se mueven más también, pues también ha llegado rápido. Que me estoy enrollando el caso. ¿Cuál fue ese primero que se dijo, esto es Cozy Fantasy, te lo vamos a vender así y tú lo vas a comprar y lo vas a amar? Pues esta cosa de aquí tan bonita, que sabéis que yo he dado también la brasa desde que se anunció que venía en español, bueno, El Café de las Leyendas. ¿Y qué pasa? Que claro, nosotros ya estamos leyendo esto y estamos diciendo, bueno, vamos a ver, pero ¿qué más libros hay de Cozy Fantasy aparte de este? Porque esto es un género, una etiqueta que se ha hecho solo para un libro. O es que hay más, o es que se van a escribir, o es que ya se han escrito, no sé, ubícame. Pues ha dado la casualidad de que me he dado cuenta de que 2 de mis lecturas, una súper reciente, que casi no es o se habla por aquí, así que os voy a hablar, y otra de que ya era del año pasado, yo he pensado, ¿esto es Cozy Fantasy también? ¿Esto no se está describiendo así o qué ocurre? Pero bueno, sí lo es. Así que os traigo las 3 recomendaciones de Cozy Fantasy para ejemplificaros ¿qué es esto? No nos vamos a andar con chiquitas porque os quiero decir primero cuáles son las recomendaciones y después ya seguir explicando un poquito de esto ya basándome en los libros y así ya también los conocéis un poco más y decidís si os interesa o no os interesa. Este, como digo, es el primero, que luego os hablo un poquito más de qué me ha parecido y todas las cosas que puedan ser interesantes. El segundo es también un bestseller de este último año y un autor que se está consagrando y que ya se le vendía, o sea, ya cuando tú oías hablar de este autor, ya todo el mundo decía, es que te da un abrazo, es que te deja con un sentimiento muy bueno, es que los personajes son muy cookies, las relaciones entre los personajes, es muy de historias de familia encontrada, que al final son historias que son muy cozy de base, pero todavía no se le había puesto el hashtag este de Cozy Fantasy. Bueno, pues yo no sé si alguien más se lo ha puesto, pero ya se lo pongo yo, esto es Cozy Fantasy también. Y el libro que yo me he leído de este autor, que es de J. Clune, es La casa en el mar más azul. Y segunda recomendación, porque segundo libro que leo de Cozy Fantasy, segundo libro que amo y recomiendo. Y luego yo ya digo, bueno, yo últimamente yo no he leído más de esto, pero voy a echar un poco la vista atrás, porque no habrá habido algún libro que yo haya leído que no haya sabido bien dónde categorizar, cómo contarlo, y que resulta que es que también era Cozy Fantasy, lo que pasa es que todavía no estábamos hablando de ello. Y sí, hay un libro que hemos hablado de él como si fuera romántica, pero que siempre había que poner peros, siempre había que decir, a ver, es romántica, pero tampoco es lo mismo que una rom-com, tampoco es lo mismo que... porque era otra cosa. Y había fantasía. Y lo principal era, pues que era muy cookie, acogedor y bonito. Muy cozy. Entonces, ¿qué es esto? Pues Cozy Fantasy también. Y os estoy hablando de esta, que encima fue una de mis mejores lecturas del año pasado, que es Mi ex y otras maldiciones, de Erin Sterling. Entonces, ahora, para explicar un poquito más allá qué es esto del Cozy Fantasy, aunque puede parecer muy fácil de intuir, la verdad, voy a hacerlo ya teniendo en cuenta estos 3 libros por aquí, que son los que os estoy recomendando en este vídeo.
¿Qué tienen en común estos tres libros? Pues tienen en común que están ambientados en un mundo de fantasía, tienen personajes sobrenaturales de una forma u otra y lo principal, el rasgo principal que te tiene que hacer querer leerlos es que se centran en generarte bienestar, se centran en generarte una sensación acogedora, cálida, bonita, en que tú cierres el libro con una sonrisa, en el que lo leas y seas feliz, en que sea un pequeño refugio. Vamos, que son libros hechos para sentirte bien y ser felices, pero en este caso siempre con ese componente de fantasía. Ya digo que el componente de fantasía puede ser muy variable. Por ejemplo, aquí tenemos una protagonista que es una orca, tenemos todo tipo de seres sobrenaturales, en una ambientación mágica pero más o menos medieval, como esos libros de alta fantasía. Aquí tenemos brujas y magia. En la Casa del Mar Más Azul tenemos un mundo contemporáneo, nuestro mundo, pero en el que convivimos los seres humanos con seres sobrenaturales. Puede ser de todo tipo, pero también tiene que ser una fantasía sencillita. Lo importante de estos libros no es crear el sistema mágico de la vida, el world building impresionante que puede tener, yo que sé, Sanderson o Sarah J. Maas o quien sea. No, esto no es alta fantasía, a duras penas es fantasía, porque no es fantasía, es cozy fantasy. Entonces el foco está puesto en otra cosa. Y además son más o menos cortitos, con lo cual tampoco tienes espacio para elaborar mucho. De ahí que haya que crear una nueva etiqueta, porque claro, si tú estos libros los vendes como fantasía, es muy probable que vayan a llegar a público, a lectoras y lectores de fantasía y de otro tipo de fantasía, que cuando los leas se vayan a quedar plufos, se vayan a quedar como, aquí falta chicha. ¿Esto qué es? Esto no me has contado nada. Aquí no hay ni sistema de magia, aquí no sé ni esos seres sobrenaturales de dónde salen, ni qué hacen, ni cuáles son sus poderes, aquí apenas hay una trama, no hay aventura, ¿sabes? Entonces, no podía llegar a esos lectores y tampoco encajan en ningún otro género, porque al final ese componente de fantasía sí que es muy importante, porque son personajes que, como digo, pues igual es una bruja que un demonio que un orco, entonces no puede ser. Y en este pasaba lo mismo un poco con la romántica, es que tampoco cabe ahí, porque quien sea lectora o lector de romántica y vaya a este libro también le vaya a quedar como flojillo, porque el foco tampoco está puesto en esa relación y aunque es bonito y en los tres libros hay una relación romántica, porque al final, oye, que el romance es cookie, que el romance es cozy, que el romance es acogedor, porque al final, ¿qué es? Es feliz cuando son romances bonitos, que es lo que tiene que ser. Entonces, sí tiene romance, pero no te da lo mismo que un libro de romántica a los que todas estamos acostumbrados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy completamente a favor de esta nueva etiqueta de Cozy Fantasy porque creo que es necesaria, porque creo que estas nuevas etiquetas, estos nuevos nombres y categorías nacen cuando de repente empieza a haber libros que son diferentes y que intentamos meter en otros cajones, pero no encajan, no están a gustito con sus compañeros de cajón y de repente te das cuenta de que aunque parecían diferentes, resulta que casan entre ellos y que necesitan compartir un nuevo hogar. Y ese nuevo hogar, pues es esta nueva categoría, Cozy Fantasy, así que a favor de ella. Ya digo que para mí estos libros son 3 recomendaciones, yo los he disfrutado muchísimo, los 3, me han dejado con esa sensación de felicidad, pero también creo que es muy importante recomendarlos y tener las expectativas adecuadas, como estoy diciendo cuando he hecho la comparación con otros géneros. Son libros en donde no pasa nada, ¿vale? O sea, son libros sin trama. Son libros que yo en mi mente, vamos a ver, son libros como esto que la gente llama contemporáneo, porque es que no sabes dónde meterlos, sino porque son simplemente libros de vidas. Un señor o una señora contándote un poco su día a día y pues cosas así, normalillas, que sí, que a ver qué le pasa, pero que tampoco tal, que en realidad lo podríamos estar viviendo cualquiera de nosotros. Un señor que se levanta por la mañana, se toma un café, te cuenta que tiene problemas en el trabajo, bueno, el año pasado se murió su madre, está ahí un poco regulinchi porque no sale de... Bueno, eso a mí me lo cuenta un señor o una señora y digo, no me interesa. Por eso yo soy lectora de género. Pero de repente me cuenta lo mismo, pero en vez de un señor o una señora es una orca y yo digo, me interesa, dime a qué sabe tu café. Dime, a ver, ¿quién es tu jefe? Ven aquí, que me entere yo, porque claro, es que de repente su jefe no es otro señor, es que de repente su jefe a lo mejor es un demonio, ¿sabes? Y no hay ninguna trama de aventuras, ni de misterio, ni de no sé qué. Hay pequeñas cositas que le van pasando, pequeñas dificultades que superan, pero es todo muy suavito, muy ligero. O sea, porque tú no vienes aquí a acelerarte, tú no vienes a estos libros a pasarlo mal para, aunque luego vayan a tener un final feliz o no. No, en ningún momento lo vas a pasar mal. Bueno, a lo mejor
como un poquitito, pero incluso en los momentos en los que lo pasas mal, tú estás bien, porque realmente es como enfrentarte a problemas, pero siempre desde un punto positivo o sabiendo que todo está bien porque hay algo que, mientras algo va mal, está yendo bien y es más importante. O sea, es un poco en plan Mr. Wonderful, pero bien, ¿sabes? De si la vida te da limones y estas cosas, pero bien, pero interesante y bonito. Entonces yo los recomiendo mucho, yo creo que son libros que es necesario tener en la estantería, que yo creo que a las que somos muy fan de este término de cozy, de acogedor, de cafetito caliente, manta y que me hagan feliz, nos va a gustar, pero que hay que saber que lo tenemos que coger en un momento donde queramos esto, donde queramos simplemente algo súper relajante y súper ligero, además se leen muy rápidos. Si a ti te apetece un thriller o te apetece una alta fantasía o una novela de aventuras, no cojas esto, coge esto entre lecturas, cuando estés un poquito nervioso y necesitas que algo te baje las pulsaciones, cuando quieras un momento cozy y romantizar un poquito el tema de la lectura, lecturas perfectas, ¿sabes? Bueno, el Café de las Leyendas, por favor, esto hay que leerlo con, si te gusta el café, un café caliente, por supuesto, y si no te gusta el café, a ver, léelo de todas formas, pero léelo con un té caliente, una bebida caliente, un bollito, algún dulce, porque qué hambre me ha dado esto. Y ahora os voy a hablar un poco de cada uno de ellos para que ya decidáis si los queréis los tres, si os llama más uno que otro, si esto no es para vosotras, bueno, pero ya sabéis por qué, ya motivado. Entonces, os empiezo a hablar de la que ha sido mi última lectura, que es El Café de las Leyendas. Yo creo que ya todas sabéis de qué va esto, porque es que está siendo un bestseller, no lo sé, pero desde luego comentadísimo. Así que ya sabéis que va de una orca, que ella ha tenido una vida de aventuras y decide, pues, dejar la espada ya. Decide que quiere colgar la espada y decide que está hasta el mismísimo de estar por ahí de un lado a otro matando gente y que ella lo que quiere, el sueño de su vida es abrir un café. ¿Qué pasa? Que donde va a abrir el café ni siquiera saben qué es el café. Entonces está centrado un poco en cómo esta señora se instala en un pueblecito, abre su café y encima tiene que hacer todo el marketing desde cero, en plan de estoy vendiendo una cosa que la gente no sabe ni qué es. Y es muy bonito. Pues eso, hay detrás una pequeña aventurilla, trama, tal, relacionada con la fantasía. Sí, pero sinceramente no tiene importancia. La importancia es cómo esta señora cumple su sueño, las personas bonitas todas que se encuentra por el camino y, como digo, siempre hay ahí un ramalazo de romance que en este caso me ha parecido muy bonito, muy bonito. Os comento también que está en audiolibro, por si acaso os apetece, y que, bueno, ya sea leído en físico o en audiolibro, es una lectura de una tarde, porque es que vuelas, de verdad, esto es una tarde de domingo, que llueva o que no te apetezca salir, tú te metes ahí en tu sofá, ¿sabes? De estos que hacen puff y crean la forma, con este libro y un café caliente, y es que es el planazo. Vamos un poco para atrás a mi anterior lectura y es La casa en el mar más azul, que además esta forma parte de un reto, porque formaba parte del reto de leyendo los favoritos de otros booktubers que estoy haciendo con Laia de Quien te lo ha dicho. Así que os animo a pasaros por Instagram porque de este reto estamos haciendo un directo allí por libro, comentando nuestras opiniones, si nos ha gustado, si no, y seguramente de este libro pues ya lo hayamos hecho, así que lo tenéis disponible en Instagram y es que no sé cuándo os lo voy a subir, si no, pues estará a puntito. Y de todas formas quedan un montón más porque quedan un montón más de libros del reto. Tenéis el vídeo de este reto en mi canal, si me acuerdo os lo dejo en la cajetilla. Bueno, vamos a este libro. Este libro es la cosa más bonita que vais a leer nunca jamás. Eso sí, tiene un tonito un poco infantil. También digo que yo he visto que esto está en las estanterías de juvenil, infantil. Pues, la verdad, no sé por qué. Porque una cosa sea bonita, tiene que ser para niños. No, no, señores. Y el protagonista de esta historia es un adulto y está narrado desde su punto de vista. Y sí, en la historia hay niños, pero sinceramente no lo veo como un libro específicamente infantil. Y en este caso pues tenemos a ese protagonista en un mundo en el que ya he dicho que es nuestro mundo real, pero que hay seres sobrenaturales, lo que pasa es que están un poquito discriminados. Y sobre todo esos niños sobrenaturales que son huérfanos. Entonces hay como una especie de orfanatos para ellos y este señor que es nuestro protagonista es un inspector de estos orfanatos, pero que no es nada importante. O sea, ser un inspector de estos es ser un funcionario, un mindundi mandado que va ahí a hacer sus informes y luego mandarlos. Entonces le mandan a un orfanato muy especial porque le dicen que él es muy rígido así, es un inspector serio, ¿sabes? Que hace como muy bien su trabajo y le dicen, te necesitamos, porque en ese orfanato pasa algo. Hay concretamente un niño que nos da un poquito de miedo.
porque es un ser sobrenatural especial. Entonces queremos que vayas allí y veas que todo va bien, que no corremos peligro, que nadie corre peligro y que el director de ese orfanato está haciendo su trabajo y está manteniendo a esos niños bajo la vigilancia que deben estar. Entonces él se va allí y pasa unos días en ese orfanato. Y ya os digo que realmente esto de que él vaya a vigilar, bueno, sí, es como el conductor de la historia, pero aquí lo que importa es este señor que reflexiona sobre su vida al ir a un sitio que es bonitísimo, que está en medio del mar, que es fabuloso, que conoce a un montón de personas adorables y las relaciones que empieza a tener con todos esos niños, con el director de ese orfanato y con más gente por ahí, y de verdad, muy, muy, muy bonito. Y luego ya vamos al último, que realmente yo de este libro ya os he hablado, pero nunca os había hablado poniendo el foco aquí, y la verdad estoy muy contenta de poder sacar este libro y recomendarlo rápido, de deciros, este libro súper recomendado, me encanta, es Cozy Fantasy. Porque yo hasta ahora os lo quería recomendar, pero cada vez que lo sacaba para recomendar me enrollaba un montón, incluso para ser yo, porque no sabía cómo recomendarlo, porque era como a quién se lo recomienda, a las lectoras de fantasía, a las lectoras de romántica, no lo sé, se les va a quedar corto a todo el mundo, no voy a conseguir que llegue a las lectoras que lo van a disfrutar realmente, ¿sabéis? Entonces me liaba en explicaciones, pero ahora es súper fácil, porque ya teniendo este contexto, es muy fácil contar que es Cozy Fantasy, que ya sabéis que tiene una trama muy ligera, que lo importante no es la trama, que lo importante es la ambientación, en este caso en un pueblecito muy pequeño, donde nuestra protagonista es una bruja y tiene familiares que son brujas, y tiene una tía y una prima, y esta tía, esta prima además tiene una tiendecita de cosas de magia, súper cookie, además tenemos algún fragmento ubicado en Halloween, y el punto es que esta chica sin querer ha echado una maldición a un exnovio, pero esta maldición no se revela hasta que este exnovio no vuelve al pueblo, porque se había ido por ahí a hacer su vida en la ciudad. Pero resulta que vuelve al pueblo por una movida que tiene que hacer, porque él es de la familia fundadora del pueblo, y de repente le empiezan a pasar cosas en plan de no tendré yo una maldición, y ella, ups, y entonces van a reunirse estos dos y van a tener que ver qué hacer con esa maldición, pero ya os digo, realmente no llega a ser de aventuras porque el tema de la maldición es como muy ligerito, muy fácil, el mundo de fantasía no está muy desarrollado, simplemente son brujas y tú ya te imaginas el resto, ¿sabes? Y el romance es también acogedor, pero sin más, porque no llegan nunca a haber un gran conflicto, una tensión, un tal. Simplemente son dos personas muy cookies que se reúnen después de muchos años y tienen que solucionar un conflicto, y mientras tanto pues dicen, uy, pues este chico, esta chica no estaba tan mal. Estas son las 3 recomendaciones que os hago, estas 2 por aquí en físico, la otra en audiolibro. Punto también de La casa en el mar más azul, súper recomendado, o sea, esto es que os lo voy a decir cada vez que hable del libro, así que bueno, me lo vais a oír un mogollón, pero concretamente La casa del mar más azul, por favor, escucharla en audiolibro. Escuchadla en audiolibro porque es que tiene un narrador que es el mejor narrador de audiolibros que yo he oído, yo creo, ever. En todos los audiolibros que he escuchado, para mí top 1. Y he oído audiolibros con narradores y narradoras de verdad que eran muy buenos. Pero es que este señor me cautivó por completo. Y ahora sí que sí, conclusión. Estos 3 libros os los recomiendo para ser felices, para tener una tarde de lectura maravillosa y para acercaros un poquito a este nuevo concepto, a este nuevo género que es el Cozy Fantasy. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis pasado un buen ratito. Contadme en comentarios si los habéis leído, si conocíais el término Cozy Fantasy, si os llama, si queréis leer alguno. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a todas mis Patreon por apoyar tantísimo mi contenido y por hacer posible que yo pueda seguir por aquí creando todos estos vídeos y muchas cosas más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!